boas tardes. Si vos parece, empezamos. E como estamos casi en familia, empezo en galego, aínda que o noso invitado de hoxe é medio salmantino, lisboeta, portugués, madrileño, segoviano e sobre todo europeo, como logo ides a ver, ¿no? En primer lugar, os preguntaréis por qué estoy yo aquí. Bueno, pues el Ateneo me ha dicho que como soy ateneísta, que un miembro del Ateneo tiene que dar la bienvenida. Así que es un honor para mí porque es mi primer acto como miembro del Ateneo de Santiago. Y ya me pesa haberme apuntado al Ateneo tan tarde, porque hace ya unos cuantos años que tenía que haber estado y ser miembro activo. Así que gracias por la acogida. Gracias al Ateneo de Santiago, a Manuel Rivadulla, que me ha echado una mano, y especialmente a José Manuel González Cerrán, vicepresidente del Ateneo, que además de eso fue profesor mío de lengua hace ya unos cuantos años en el Instituto Gelmírez, que hoy ocupa la Xunta de Galicia, un edificio donde antes se estudiaba y ahora menos. Bien, tengo que presentar en primer lugar a Álvaro Gil Robles, del que luego hablará sobre todo José Luis Carro, y nos acompaña por razones de amistad y por razones de cercanía generacional, profesional y de empatía, José Luis Carro Fernández Valmayor, catedrático de Derecho Administrativo y con un extenso currículum que no voy a detallar, simplemente mencionar que es profesor honorario y emérito de la Universidad de Santiago, doctor honoris causa por la Universidad de Roma, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, estudió en las facultades de Derecho de Santiago, de Bolonia, de Toulouse y de Heidelberg y ha sido investigador de la Fundación Alemana Alexander von Humboldt en el Max Planck Institute. Miembro de la Real Academia Galega de Jurisprudencia y autor, esto es significativo, me llamó la atención, de los primeros comentarios íntegros al Estatuto de Autonomía de Galicia. Bueno, como tarjeta de presentación, además de eso, amigo de Álvaro. Y de Álvaro, para resumir su currículum, aunque luego ya nos hablará José Luis, pues deciros que, como decíamos, nació en Lisboa, no por casualidad ni por accidente, sino porque allí estaba su padre, José María Gil Robles, el líder histórico de la CEDA, en el exilio, y le tocó nacer en Estoril, en el exilio, lo cual yo creo que imprime carácter, de alguna manera, ¿no? Doctor en Derecho por la Complutense, donde ha sido también profesor, pionero en la redacción de la Ley del Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo en España, primero como adjunto con Ruiz Jiménez y luego Defensor del Pueblo entre 1988 y 1993. Desde octubre del 99 a marzo del 2006 fue el primer comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. Su especialidad son los derechos humanos, sobre los que ha escrito libros y artículos, y de esto es de lo que vamos a hablar hoy, de derechos humanos, del Consejo de Europa, del primer comisario de derechos humanos que hubo en Europa, en el Consejo de Europa, de la dificultad que tuvo para crearse, de su aventura personal. Yo creo que tiene muchas cosas, muchas anécdotas personales que contarnos. Y concluyo diciendo, y luego os anticipo que tendremos un pequeño coloquio si queréis participar, que el libro se lee estupendamente. El libro está muy bien escrito, con sus dosis de humor en algún momento, alguna ironía, alguna tal, pero sobre todo está escrito con la naturalidad de quien cuenta lo que ha vivido. Y como lo ha vivido y lo cuenta en primera persona, pues transmite esa emoción de quien ha estado en la dacha de Putin hablando con él sobre la guerra de Chechenia o sobre cómo organizar este mundo loco que nos ha tocado vivir, ¿no? Y eso lo cuenta con una gran naturalidad. Y entonces, poder leer los entresijos de algo que nos queda muy lejos,
que es la política internacional, que nos parece enormemente distante, imposible de llegar nunca a la Casa Blanca o a la dacha de Moscú o a los pasillos del Vaticano, pues Álvaro, que conoce todos esos entresijos, lo cuenta con una gran facilidad. Así que mi recomendación es que leáis el libro. Y le paso la palabra a José Luis Carro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Sobre todo, muchas gracias al Ateneo por darme la oportunidad de volver a encontrarme con un amigo desde hace, casi se puede decir, medio siglo. Y esto es para mí pues, una ocasión, en fin, muy importante desde el punto de vista personal. Voy a ser muy esquemático en la presentación del libro, porque aquí lo interesante es lo que nos va a decir Álvaro Gil Robles y no el que os habla. Simplemente quisiera subrayar, ya lo ha subrayado Valentín, la innecesariedad de presentar a Álvaro Gil Robles como persona. Es un profesor caracterizado por su excelencia, es no me atrevería a decir un político al uso, sino una persona comprometida con el desarrollo democrático y social de la sociedad. Toda su vida se ha comprometido en la defensa de los derechos humanos y por eso estamos aquí hoy en la presentación de un libro que me parece, ya lo veremos en un esquema general que les propongo, que es de una importancia, yo creo que capital para entender no ya la peripecia personal de Álvaro Gil Robles, sino incluso la situación actual de nuestra Europa. Ha sido dicho ya por Valentín, Álvaro Gil Robles, como ustedes conocen perfectamente, ha sido defensor del pueblo en España. Antes había sido adjunto al defensor, por tanto, siempre de derechos humanos, siempre en la defensa de los derechos humanos. Ha sido comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, ese es el motivo del libro, y no me resisto a citar un incidente inexplicable, por lo menos para mí, que relata en el libro, y es que la Unión Europea, en un determinado momento, crea la figura del ombudsman, o sea, del defensor de los derechos humanos de la Unión Europea. Álvaro tenía en ese momento unas grandes posibilidades de devenir el primer ombudsman de la Unión Europea y para sorpresa de muchos, entre los que me encuentro, se produce un incidente inexplicable, que es que su propio gobierno, a la sazón presidido por el presidente Aznar, no apoya la candidatura de un español a ese puesto tan importante y, al final, se nombra a una persona de otra nacionalidad. Bueno, esto lo tenía que decir porque si no, no me quedaría tranquilo. En todo caso, el carácter personal de Álvaro se deduce del propio libro. Es, como diría, su radical independencia en toda su vida, frente a todos, frente a políticos, frente a administradores, etcétera, su libertad de criterio, su talante, sobre todo, conciliador, su diplomacia silenciosa, que ha producido tantos bienes para los grandes problemas que aquejan hoy a Europa. Por tanto, el libro se caracteriza también, describe también perfectamente ese talante negociador en el mejor sentido de la palabra, intentando buscar siempre salidas, ningún protagonismo personal y siempre garantía de los derechos humanos. Respecto del libro, si ustedes me pidiesen una visión general, yo diría que se trata de una exhaustiva descripción de los derechos humanos en Europa. Si ustedes leen el libro, al que aconsejo vivamente, verán ustedes cómo de su lectura ustedes obtienen una perfecta fotografía de lo que hoy es la situación en Europa de los derechos humanos, sobre todo en la parte oriental de Europa, pero también en la parte occidental.
Por tanto, una exhaustiva descripción de la situación en Europa de los derechos humanos y, además, una actitud descriptiva de personajes políticos que todos conocemos, que verán ustedes en el coloquio cómo hay algunas cosas sorprendentes de alguno de ellos, pero que es muy interesante el libro en ese sentido. Y como ha dicho Valentín, el libro está escrito en un estilo literario, yo diría, ágil, un estilo literario flexible. Se lee rápidamente, es casi una novela en donde van apareciendo personajes y donde Álvaro va, digamos, yendo de un país a otro, conociendo a personajes nuevos, con sus reacciones, incluso con su idiosincrasia. Pero lo que el libro nos describe perfectamente es justamente la creación de la figura del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La creación dentro del Consejo de Europa, que como ustedes saben, nace precisamente después de la Guerra Mundial para defender los derechos humanos, el Consejo de Europa crea en un determinado momento una figura unipersonal específica que se denomina Comisario de Derechos Humanos. Esta creación no fue fácil. A pesar de que el Consejo de Europa teóricamente es una organización volcada en la protección de los derechos humanos, la creación de ese órgano unipersonal no fue, como nos dice en el libro y nos describe perfectamente, no fue realmente muy fácil. ¿Qué es lo que había sucedido? El Consejo de Europa fue perdiendo protagonismo al lado de otra organización que acabó siendo casi la organización protagonista, que es la Unión Europea. Pero la Unión Europea, como ustedes saben, no nace, al menos como fin principal, para la protección de los derechos humanos. En principio es una organización económico-social, tiene otras finalidades distintas a las del Consejo de Europa, pero de alguna forma la sombra de la Unión Europea siempre estuvo pivotando sobre la figura del Consejo de Europa. De ahí las dificultades de creación de esta figura del comisario, que se crea a partir, si no me falla la memoria, a partir de 1999. Se crea en un ambiente de reticencias. En un ambiente de reticencias, ¿por qué? Porque en cada país europeo existían ya defensores del pueblo, existían ombudsmen en cada país. Entonces, estos ombudsmen de cada país europeo pensaron, bueno, otro más, ¿cómo nos vamos a coordinar con él? ¿Va a ser nuestro superior? ¿No va a ser nuestro superior? ¿Cómo nos coordinamos con esta figura nueva del Consejo de Europa? Pero no solamente reticencias de los defensores del pueblo europeo, también reticencias del aparato administrativo del propio Consejo de Europa. Hay que insertar esta figura en el Consejo de Europa, donde ya existía una estructura jerarquizada, burocrática. La figura del secretario general del Consejo de Europa es muy importante. Y en este sentido, el secretario general del Consejo de Europa podía pensar que esa figura nueva que se creaba condicionaba de alguna forma el ámbito de sus propias competencias. De ahí también, no digo negatividad, pero yo diría reticencia a la creación de esta figura. Por lo tanto, no fue fácil, ni mucho menos, la creación de esta figura. Pero algo más, dentro del Consejo de Europa, como ustedes saben perfectamente, hay un organismo fundamental que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ustedes leerán en la prensa continuamente. Mucha gente o muchos de los personajes que leemos en la prensa al final dicen, pues al final acabaremos en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues bien, es una creación dentro del Consejo de Europa. El tribunal ve también esta creación, yo no sé si podré hablar de reticencia del tribunal, pero se trata de garantizar desde el primer momento en que el comisario que se crea no sea un órgano judicial, o sea, no haga la competencia a ese tribunal. Pero no solamente eso, sino también que no puedan los ciudadanos particulares acudir
con quejas individuales al nuevo órgano que se crea. Por tanto, ya ven ustedes que esa creación nace rodeada de una serie de reticencias. Bien, el caso es que se crea, a pesar de todo, nos lo relata Álvaro perfectamente en su libro, en 1999 se crea esta figura. Pero fruto de estas reticencias y fruto de este nacimiento accidentado, en vez de darle, y por tanto, piensen ustedes que el comisario es una figura política, una figura importante dentro del Consejo de Europa, para un poco ponerle algo de sombra a esa creación, le dan una posesión administrativa que no política. Es decir, que tome posesión y después ya veremos lo que sucede con esta nueva figura según la estructura burocrática del Consejo de Europa. Bueno, nada más tomar posesión, y voy a ir rápidamente, nada más tomar posesión, Álvaro se encuentra con el gran primer problema que hace que se acelere incluso su entrada en funciones, que es el conflicto de Chechenia en Rusia. El conflicto de Chechenia se produce inmediatamente y eso acelera que Álvaro tenga que inmediatamente tomar sus funciones en ese ambiente de conflictividad. Claro, el conflicto de Chechenia como primer conflicto al que se enfrenta Álvaro como comisario fue muy importante. ¿Por qué? Porque constituía, y él lo dice en su libro, constituía un precedente importante. Si Álvaro no hubiese actuado en el conflicto de Chechenia y se hubiese quedado en su despacho de Estrasburgo, ¿cuál sería la función de ese nuevo comisario? ¿Cuál sería su implicación en la defensa de los derechos humanos en los distintos territorios europeos? Por tanto, el precedente era importante, la intervención del comisario a pie de obra en Chechenia era importante y allá se fue Álvaro, nada menos que a un país lleno de inseguridades, lleno de conflictividades, en una situación de tensión máxima. Pero era su función y allí se presentó. La relación con la Federación Rusa, con la Federación de Rusia, precisamente por su intervención en Chechenia, empieza a, digamos, a tener pues, unos aires determinados. Digamos que en ese momento de la intervención de Álvaro en la República de Chechenia, de alguna forma, delimita su forma de actuación, que se caracteriza por estar sobre el terreno, eso es muy importante para la intervención del comisario, intervención sobre el terreno, y después una diplomacia que yo le he llamado diplomacia silenciosa, ¿no? Que no sin demasiadas alaracas que pudiesen, digamos, frustrar lo que se pretendía conseguir, que es, en definitiva, como veremos más adelante, un poco la paz, ¿no? Una vez que Álvaro entra en contacto con el problema de la República de Chechenia, la actividad del comisario empieza a ser importante, empieza a tener relaciones con distintas organizaciones internacionales de refugiados, de peticiones de asilo, de migrantes, ACNUR, la Cruz Roja, etcétera, que él nos describirá y que yo me ahorro aquí de describirles porque está perfectamente descrito también en su libro. Hay unas reflexiones que yo quisiera subrayar sobre otros países, no solamente Chechenia, a los que Álvaro se tuvo que enfrentar. En primer lugar, yo he seleccionado el problema de las minorías rusoparlantes de dos países bálticos, que son, como ustedes saben, Letonia y Estonia. En estos países existe una minoría rusa, rusoparlante, que todavía existe, creo, ¿no? Todavía existe allí, y que, plantean una serie de problemas constitucionales y políticos a los gobiernos de esos países desde el punto de vista de sus derechos humanos, de los derechos humanos de esta minoría. Ahí Álvaro nos podrá decir cosas importantes. La tercera intervención
fue en el caso de Georgia. Georgia, cuando se independiza de la Rusia soviética, cuando Georgia se convierte en un país independiente, como ustedes saben, se producen también dos tensiones independentistas en el terreno de Georgia. Una es, que quizás la principal, que es la de Abjasia. Esa es la principal, a orillas del Mar Negro, que logra, con apoyo de Rusia, de alguna forma independizarse, entre comillas, del Estado de Georgia. Y después otra es, también dentro del Estado de Georgia, de Asjaria, creo que podemos llamarle, ¿no? Que es otra parte de Georgia también que quiere independizarse. Y por último está el tema de Moldavia. Moldavia se vuelve a plantear otra vez el mismo problema, el problema de las minorías rusas de Moldavia. Moldavia tiene, como ustedes saben perfectamente, una influencia incluso lingüística, rumana, es la antigua Besarabia, que se reparten entre los países de la zona. Pero allí se plantea un problema, en el caso de Moldavia, aún hoy está planteado, que es el problema de Transnistria, más allá del Dniester, es decir, la frontera de Moldavia, digamos, con Rusia, se produce por el río Dniester, que separa Moldavia de Rusia. Separaría porque el Estado de Moldavia pasaba por encima del río Dniester, pero aún hoy, con apoyo de Rusia, los que viven al otro lado del río se han otra vez, comillas, independizado, creo, de la República de Moldavia. Y para ir acabando, lo que a mí me ha resultado interesantísimo del libro es la especial relación que Álvaro ha mantenido con la Federación de Rusia. Yo creo que ahí es lo más interesante del libro. Y eso nos lleva a la relación con Vladimir Putin, que le podrán ustedes preguntar en el coloquio si ustedes tienen curiosidad por saber cuál fue su relación con el actual presidente de la Federación de Rusia. Pues bien, hay que decir que la relación de Álvaro con Rusia, con la Federación de Rusia, venía desde lejos, anterior a Putin, porque Álvaro asistía regularmente a los seminarios de la Escuela de Estudios Políticos de Moscú. Y hay una reflexión que con este motivo nos transmite Álvaro muy interesante, y es, y permítanme ustedes, casi lo cite textualmente, es en esos seminarios que se celebraban periódicamente en Moscú, a los que asistía, por supuesto, Álvaro, asistían también expertos, vamos a llamarle expertos anglosajones, expertos norteamericanos, expertos ingleses. Y estos señores defendían en estos seminarios las bondades de un capitalismo abierto y sin límites. Para ellos el capitalismo era el paraíso terrenal que querían transmitir en estos seminarios que se celebraban en Moscú. Eso trajo, como ustedes saben, esa idea de querer transmitir que el sistema capitalista occidental era para los rusos lo mejor del mundo, trajo, según nos relata perfectamente Álvaro en su libro, terribles consecuencias. Piensen ustedes, paréntesis, que Rusia jamás no sabía lo que era un sistema democrático. En su historia jamás había conocido algo parecido. Por lo tanto, esta insistencia en estos seminarios, supongo, de estos representantes anglosajones de el capitalismo es lo mejor del mundo, chocaba con ciertas tradiciones inveteradas del alma rusa y de la historia rusa. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, aparte la vinculación tradicional de la Iglesia Ortodoxa rusa con el poder, que también se añadía a estos problemas que encontraba Álvaro en estos seminarios. ¿Cuál fue el resultado? Pues el resultado ya lo saben ustedes, el resultado ha sido, yo diría, una catástrofe.
El resultado ha sido, al final, catastrófico. Rusia no ha realizado una verdadera transformación de sus valores ancestrales. Están ahí. Inexistencia de una sociedad civil imbuida de los valores democráticos, de saber qué es eso de la democracia en realidad. Y, por tanto, todo eso explica el fulgurante ascenso de Vladimir Putin. Un poco es el contexto, creo yo, en donde se produce la justificación de ciertas actitudes y comprensión por parte de una parte del pueblo ruso de las actitudes de Vladimir Putin. Y se hace, Álvaro, una pregunta que es estremecedora en el libro. Se pregunta: ¿pudimos los occidentales mitigar o impedir la evolución? Es que no he traído las gafas hoy. La evolución de Rusia en el sentido en que evolucionó. Es decir, de alguna forma, ¿no tenemos los occidentales una responsabilidad en esa evolución? Esa es una pregunta estremecedora, como digo. Y voy acabando, como les decía. Las entrevistas con Putin, por referirme ya al caso concreto del presidente Vladimir Putin cuando entra en contacto con Álvaro, se producen inmediatamente. Según nos dice Álvaro en su libro, cuando Álvaro le plantea a Putin el problema, en primer lugar, de Chechenia, pues Putin nombra nada menos, corrígeme Álvaro si me equivoco en alguna apreciación, lo que hace Putin inmediatamente es nombrar un representante personal de él en Chechenia. Kalamanov o Kalaminov o algo parecido. Kalamanov. Era el representante de Putin en Chechenia. Bueno, ¿qué significaba? Que Putin le estaba haciendo caso, de alguna forma, en las entrevistas que tenían, porque si no, no hubiese nombrado ningún representante. Pero Álvaro denuncia ante Putin, denuncia ante Putin, los abusos del ejército ruso en Chechenia, abusos terribles según nos cuenta Álvaro en su libro. Pero la respuesta de Putin es también terrible. Cuando Álvaro lo denuncia ante Putin, Putin le responde: por desgracia, solo tengo ese ejército. No tengo otro. Con lo cual estaba justificando lo que estaba sucediendo en la República de Chechenia por parte del ejército ruso. Sí que le hizo caso en algo. Apartó al ejército y dejó, digamos, la ocupación de Chechenia, la guerra de Chechenia, en manos del Servicio de Seguridad, que no sé en sus siglas rusas cómo es. Pero, en fin, ya no era el ejército directamente el que, en fin, era el que gestionaba todo aquello. ¿Qué hubo que hacer? Pues nos lo dice Álvaro. Hubo que empezar a reestructurar las instituciones chechenas. Hubo que crear un Estado realmente. Hubo que crear una comunidad autónoma, si quieren ustedes en términos españoles, con órganos, con administración, etc. Y para ello se organiza Álvaro pues una serie de seminarios que abran un poco la posibilidad de esa construcción. Bueno, al final Álvaro redacta su informe que presenta a Putin sobre Chechenia y Putin le vuelve a responder una cosa también bastante asombrosa. Le responde: está bien el informe, duro pero justo. Eso es lo que respondió, según nos dice Álvaro en su libro. Bueno, al final, ¿qué acaba siendo esto? Pues una semblanza de Putin en su conjunto, desde el comienzo hasta hoy. Es una semblanza de cómo es la figura de Putin.
y dice Álvaro: el presidente que conocí y traté, no lo reconozco en el personaje en que se ha convertido en el que se ha convertido en la actualidad como agresor de Ucrania, iniciando una guerra injustificable y excluyendo al país de todas las bondades de un sistema democrático. Bueno, si me permite Álvaro decir esto, digamos que la figura del comisario, desde el comienzo, se vio teñida por el tema checheno, aunque después hay otros temas, pero se vio teñida por el tema checheno, que es donde le dio, digamos, visibilidad internacional, etc. Y a partir de ahí, bueno, se produce la actividad del comisario, la actividad de Álvaro, es absolutamente frenética. Realiza 43 visitas, visita prácticamente a todos los estados del Consejo de Europa. En todos los estados encuentra algo, incluso en los estados occidentales. Podemos citar pues, Noruega, Finlandia, Turquía, España, Andorra, Bulgaria, Grecia, es decir, en todos los estados siempre hay algo que afecta a los derechos humanos. Las detenciones provisionales, la minoría gitana, que Álvaro cita con frecuencia, cómo se tratan las minorías gitanas en muchos países occidentales, la discriminación que sufren los extranjeros, por ejemplo, en un país tan democrático como Dinamarca, etcétera, en todos los países, y esto es una enseñanza muy ilustrativa que nos da el libro. Pero yo subrayaría dos cosas. Primero, la visita que realiza al Reino Unido. Claro, para los ingleses o para los británicos, que les visite el comisario de Derechos Humanos para comprobar la situación de los derechos humanos en el Reino Unido era ciertamente incómodo, porque ellos, con cierta razón, se creían que eran demócratas de toda la vida. Bueno, y allí Álvaro nos cuenta realmente lo que es la legislación antiterrorista británica y todos sus defectos desde el punto de vista de los derechos humanos. Y su visita, la reticencia al principio de los ingleses para que visitase, por ejemplo, Irlanda del Norte. Al final lo consiguió, pero no fue desde el comienzo fácil. Y la visita a Francia. La visita a Francia, estamos hablando de dos países emblemáticos, y la visita a Francia, bueno, también hay algunas cositas que Álvaro denuncia. Por ejemplo, la Administración de Justicia francesa denuncia continuamente la falta de medios y, sobre todo, en un caso concreto, denuncia el tema que creo que se ha solucionado, el tema de las detenciones policiales en Francia, lo que se llama la garde à vue, es decir, la detención policial sin intervención del juez. Y se fija en un centro de extranjeros, de retención de extranjeros, que existía, creo que en la isla de San Luis, un centro absolutamente medieval, que sería absolutamente incomprensible en un país democrático, que se considere democrático como Francia, y que estaba, sobre todo, en el caso de los gitanos, sobre todo, era una especie de mazmorras que tenían en la isla de San Luis, nada menos que en el centro, como saben ustedes, el centro de París, ¿no? Creo que ese problema al final se acabó solucionando, se acabó cerrando este centro. Bueno, y con esto me gustaría terminar. Ha sido una descripción realmente apresurada. ¿Por qué? Pues apresurada porque este libro tiene tantos datos, tantas historias, tantas visitas, que realmente resumirlo en pocos minutos es poco menos que imposible. Por eso, realmente, lo único que puedo hacer yo desde aquí es aconsejar vivamente su lectura, porque de su lectura obtendrán ustedes una fotografía muy precisa de la Europa en que vivimos y de la Europa a la que queremos llegar. Y nada más, muchas gracias.
Bueno, estoy absolutamente abrumado, pero lo primero es agradecer la invitación para estar con ustedes aquí esta tarde, la invitación del Ateneo. Gracias, Valentín, por la idea de hacer este acto. Gracias a José Luis por la intervención. Se habrán dado ustedes cuenta que es un amigo de verdad, ¿no? Porque realmente la exposición que ha hecho es entusiasmo absoluto, me abruma. Nos conocemos hace 50 años y más o menos en aquella Universidad Complutense de Madrid, en aquella época que teníamos que salir por las ventanas prácticamente porque los grises nos esperaban abajo. Pero bueno, eso ya pasó y es parte de nuestra historia, muy reciente, pero nuestra historia. Bueno, pues yo no sé muy bien por dónde empezar, porque José Luis ha hecho un relato realmente profundo y análisis del libro muy en serio. Pero sí de comentarles a ustedes algunas cosas. La primera es por qué escribir el libro. Yo soy muy reacio, lo reconozco públicamente, a escribir sobre mis experiencias políticas. Por ejemplo, sobre el Defensor del Pueblo no he escrito nada y probablemente no escribiré nada. Bueno, tuve la suerte de que me pidieron que hiciese la proposición de ley que lo presentó el Partido Socialista en el Congreso, desarrollando el artículo 52 de la Constitución. Se aprobó por unanimidad prácticamente en el Congreso y en el Senado. Tuve la oportunidad de ponerla en marcha con Joaquín Ruiz Jiménez, luego tuve la oportunidad de ser defensor del pueblo. Y cuando terminas, yo creo que en política tienes que tener un poco una actitud que es apartarte y no opinar sobre lo que has hecho o lo que has dicho y dejar que quienes te sucedan pues puedan actuar sin necesidad de que haya una especie de profesor analista detrás que le diga pues yo lo hubiese hecho así, pues yo lo sé mejor, pues yo no sé qué, y al final tiene usted un pelmazo que mejor se calla y está en su casa. Por tanto, yo prefiero, tengo mi opinión obviamente, pero nunca me he puesto a explicar políticamente. Jurídicamente sí, ahí están los libros sobre el ombudsman, el defensor, etcétera, porque me parece que hay que tener un cierto pudor para no lanzarte en tu propio país a decir mire cómo lo hicimos de bien y miren después. No, bueno, eso ya cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Por cierto, que diría que científicamente, José Luis, es curioso cómo en España casi no se ha hecho ningún análisis jurídico serio del funcionamiento de la institución del defensor. Casi no hay tesis, casi no hay trabajos. Por el Tribunal Constitucional hay 750.000, pero sobre el defensor del pueblo no hay nada. Y es tal vez una de las instituciones a los españoles se han dirigido más, por decenas de miles se han dirigido al defensor. Pero es un comentario aparte. Luego tuve la oportunidad, efectivamente, de ser comisario, después de la aventura truncada del defensor del pueblo europeo, que, bueno, son historias de esas complicadas de la política, ya saben ustedes, ¿no? Donde en determinado momento hay que pagar un precio, pues ese precio se paga y ya está. Triste, pero bueno, se paga. En cambio, como defensor, como comisario, sí es cierto que cuando a mí me propusieron el embajador en Estrasburgo presentarme como candidato, yo dije, hombre, embajador, en fin, francamente esto es un poco una broma, porque usted es embajador del gobierno del señor Aznar y el señor Aznar me ha vetado en Bruselas. Esto se va a vetar aquí otra vez, ¿no? Y me dijo, ya verá usted que no. Efectivamente, unos meses después me dijeron, el señor Aznar ha dado fumata blanca. Bueno, teniendo fumata blanca, pues ya me presenté como ya no era un rojo peligroso, pues me presenté como comisario a la candidatura. Y bueno, y salió bien. Salió bien, como yo digo siempre, nunca hay que creerse que uno es demasiado genial. En realidad salí por una casualidad de la vida. Lo cuento en el libro, ¿no? Para ser comisario en primera votación
había que tener los 3/5 de los parlamentarios de la Asamblea. El Comité de Ministros antes me había dado el visto bueno, junto con otros candidatos, entre otros un candidato muy importante, que era una diputada de la Asamblea, con la que yo había trabajado en Kosovo y en Bosnia, una mujer suiza fantástica y que había sido diputada y muy fuerte, candidatura muy fuerte. Pues bien, el día de la votación, por pura casualidad, yo estaba en el bar de los diputados tomándome un café esperando el resultado. Iba a terminar la votación y me encuentro unos diputados españoles que entran y me dicen: oye, ¿qué haces aquí? Digo, ¿cómo que hago aquí? Pues esperando el resultado. ¡Ah, nos hemos olvidado! Vamos corriendo, que quedaban 5 minutos para votar. Y corrieron como despendolados, llegaron, votaron y salí por un voto. Mayoría absoluta por un voto. Con lo cual, yo digo en el libro, se me acrecentó la fe en el bar de los diputados del Parlamento con una manera absoluta. Porque claro, si yo me llego a estar tomando ese café, hubiese ido a la segunda vuelta y en la segunda vuelta me hubiesen dado hasta en el carnet de identidad. Con lo cual, bueno, veamos usted lo que pasa. Un café ayuda en la vida y unos amigos también. Por lo tanto, mérito sí, pero también la casualidad de que estás en un sitio y pasan las cosas así. A partir de ahí, pues sí, una actividad frenética. Una actividad frenética, ahora comentaré un poquito, que me llevó a poner en marcha una institución absolutamente nueva, que había sido muy polémica, como ha contado José Luis, porque en una organización que tiene 47 países y 800 millones de personas, y que uno de los países es Rusia, que es un continente enorme. No es fácil, no es fácil. En una organización como esta tienes que ir con pies de plomo, porque ahí hay de todo tipo de colores y de todo tipo de posiciones y de historias. Unos pues son democracias acrisoladas antiguas, como puede ser el Reino Unido, Francia, etcétera, España y Portugal recién llegadas, las ex repúblicas soviéticas recién entradas o que estaban entrando. Ahí estaba Turquía, con toda la discusión que era, o estaba Albania, o estaba Rusia, que nunca habían estado en la operación europea, pero estaban en el Consejo de Europa. Bien, en ese contexto, poner en marcha una institución como esa era complicado, sin medios prácticamente ninguno, porque el Consejo de Europa no tenía medios para ponerlo en marcha, pues trabajábamos 3 o 4 personas para poner en funcionamiento una institución con esa envergadura. Y otra casualidad de la vida, otra circunstancia, efectivamente, el año 99, que es cuando se produce la elección y la puesta en marcha, estalla la guerra de Chechenia. Claro, la guerra de Chechenia era un tema no menor, porque el comisario tenía la obligación de velar por el respeto efectivo de los derechos humanos. Es decir, efectivo, tal como yo lo entiendo, es algo muy distinto que hacer seminarios, reuniones, conferencias, picnics, etc. Es decir, el Consejo de Europa es una organización enorme que hace un gran trabajo de formación de los países. Por ejemplo, en España ayudó mucho en la transición a formar la policía, a formar los jueces nuevos, etc. Y en todos los países en Europa que han ido pasando a la democracia, el hecho no se entraba en la Unión Europea si el Consejo de Europa no te había aceptado y te había dado la bendición en materia de derechos humanos. Por lo tanto, hacía un trabajo enorme de formación de las nuevas administraciones democráticas. Pero claro, para eso no hace falta un comisario, para hacer otra vez más seminarios y para hacer otra vez más reuniones formativas. No, respeto efectivo significa que todo lo que es el haber del Consejo, los convenios, los protocolos, la aplicación, la negativa de la pena de muerte, etc., había que ir sobre el terreno a ver si eso era verdad o no. Eso es respeto efectivo. Lo demás es teoría. Muy útil, pero teoría. Con esa mentalidad que la que yo traía como defensor también en España, tiene respeto efectivo de los derechos humanos en España, significa ir a las cárceles, ir a los hospitales psiquiátricos. Si esperas que te escriba un enfermo de un hospital psiquiátrico,
ya puedes esperar. Tienes que ir a ver qué es lo que ocurre y para eso tienes competencia, o una prisión, o un centro militar, o un sitio de extranjería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tú tienes que ir, tú tienes que moverte y tú tienes que ver y que las cosas se hacen. Es mi modo de ver, ¿eh? Cada uno tiene la suya. ¿Qué ocurre cuando estalla la guerra de Chechenia? Pues que efectivamente respeto efectivo supone que Chechenia es una república que es parte de la Federación de Rusia y ahí hay un conflicto armado, no unos señores que dicen voy a hacer la independencia, lo declaro y aquí me quedo tomando un café en el bar. No. Los chechenos atacan la república sí, exacto. Lo atacan y al atacarla provocan la reacción del ejército ruso que defiende a un territorio del ataque de otro territorio. Y ahí empieza la guerra. La gente cree que la guerra de Chechenia es que el ejército ruso se ocurrió de repente invadir Chechenia. No. Fueron que los chechenos atacaron a la república vecina al grito de vamos a hacer el gran califato del Cáucaso. El gran califato del Cáucaso es la influencia que venía de lo que era luego Bin Laden en la zona que todos conocemos y quería coger a Georgia, Ingusetia, Osetia, Chechenia, es decir, todo lo que es el Cáucaso. Ahora piensen ustedes si llegan a triunfar, porque entre los chechenos rebeldes que atacaron estaban Basayev y otros muchos que eran yihadistas puros y duros que venían de la antigua guerra que había habido anteriormente. Entonces, si triunfa el califato, en este momento hubiésemos tenido una desestabilización de Rusia gigantesca. Probablemente no sabemos las consecuencias políticas que hubiese tenido y un peligro para la seguridad de toda Europa y del mundo muy importante. Por lo tanto, lo que se jugaba en esa guerra no era solamente la seguridad de Chechenia y volver que Chechenia se pacificase, sino un órdago mayor que venía de fuera y que se daba ahí para ver si efectivamente el yihadismo podía tener una zona propia de influencia general. Desgraciadamente eso las potencias occidentales no lo entendieron tan claramente. Se centraron en la idea de que los rusos eran los agresores de los chechenos y que la represión de Chechenia era una represión salvaje, brutal, que lo era, salvaje y brutal. He visto cosas que no les voy a contar a ustedes, hechas por el ejército ruso, pero he visto cosas hechas por los grupos combatientes chechenos que ponían los pelos de punta, que me han enseñado el ejército ruso filmaciones de cómo unos rebeldes degollaban como corderos a soldados rusos de 18 años que habían hecho prisioneros. Es decir, el contexto no era precisamente de una guerra convencional, sino de una situación brutal a límites enormes. El ejército ruso es un ejército muy mal preparado, que venía derrotado, expulsado de los países exsoviéticos que habían alcanzado la libertad, que venían derrotados a Moscú, derrotados de Afganistán, acuérdense de la guerra de Afganistán, y derrotados de la primera guerra de Chechenia, que había sido unos años antes, que había perdido Yeltsin y que los independistas chechenos habían ganado. Y que se equivocaron en el segundo ataque creyendo que iban a poder ir más lejos. O sea, la circunstancia era que Rusia se la jugaba ahí. Se la jugaba y detrás, probablemente pienso que también nos la jugábamos los demás. Ocurre que en una guerra como esta no funcionan los parámetros normales de la guerra, porque Rusia, como ha dicho José Luis, nunca conoció una democracia, jamás. No sabe lo que es, desde los zares hasta lo posterior, siempre ha sido el principio de la autoridad, del poder y del mando. El que tiene el mando, tiene el poder, lo tiene todo. Incluso la Iglesia ortodoxa es una iglesia nacionalista, es una iglesia al servicio del poder, que está con el poder, como ahora mismo el patriarca ha bendecido la guerra de Ucrania, porque lo dice el jefe y es así y lo bendijo. Problema cultural, y es un problema además que en aquella Rusia
que había salido de la caída de la Rusia soviética, el cambio a la democracia. Yo pienso también que, en cierta forma, nos equivocamos en Occidente, nos equivocamos porque, eso lo he vivido yo, eso que ha dicho José Luis, el intentar vender que el acceso a la democracia era una cosa que se hacía en 8 días sin ningún problema. Aquí lo que hay que hacer es todas las empresas públicas se convierten en empresas privadas, se dejan de nacionalizar y ya está. Yo lo he visto. Se tomaba una gran empresa pública y para los obreros se les daban unas acciones a los obreros, una empresa descapitalizada, medio en ruinas. ¿Qué hacen los obreros con 10 acciones de la empresa constructora de coches? Lo primero que hace es que al oligarca que está en la puerta, que le da una botella de vodka y unos cientos de rublos, se queda con las acciones, y así funcionó el sistema. Es decir, 4 se apoderaron de las riquezas de los famosos oligarcas. Un oligarca con el que yo comí, el único con el que cené, por cierto, en la Escuela de Estudios Políticos, era un señor que tenía 40 años y era el dueño de todas las minas de diamantes de Rusia, que había conseguido por $100.000 que había dado a la familia de Yeltsin. ¿Saben ustedes lo que es ser dueño de todas las explotaciones de diamantes de Rusia? Era así, es decir, el poder se daba al económico a unos cuantos amigos, mientras el país se hundía económicamente, porque claro, desapareció la protección social, desapareció todo el apoyo el paro era gigantesco, etc. ¿Qué luego ocurrió? Que la población dijo, si la democracia y Occidente es esto, prefiero el comunismo, porque comía, tenía seguridad, tenía pensión, no tenía libertad. Pero ¿de qué me sirve esta situación si estamos en la calle emigrando y en un desastre? Unido a la sensación de derrota del imperio por la caída de todas las repúblicas europeas que, bueno, dejaban de ser prorrusas y pasaban a ser Lituania, Estonia, Polonia, Rumanía, etc. Una sensación de derrota absoluta, de hundimiento, y además los occidentales nos humillan. Nos humillan porque nos dicen que hay que hacer esto, que no somos capaces, y nuestra industria se hunde absolutamente. Y detrás, otra cosa que no lo decíamos, pero que lo teníamos muy claro también, bueno, lo tenían, y es que era el momento de conseguir que Rusia, la Federación de Rusia, dejase de ser una potencia peligrosa para Occidente. Es decir, aprovechando el hundimiento del Imperio Soviético, ahora hay que conseguir que Rusia no tenga otra vez ni un ejército poderoso ni una economía poderosa. Por lo tanto, metiéndole en un proceso de capitalismo acelerado que no puede reciclar, va a estar en lo mínimo de lo mínimo durante muchos años, y de hecho el ejército ruso prácticamente estaba destrozado. Yo he recorrido por las carreteras, he visto aviones parados, kilómetros de aviones parados, convertidos en chatarra porque no había dinero para moverlos. Los submarinos atómicos del Báltico, la Unión Europea tuvo que pagar el desmontaje de las grandes, las unidades donde estaba la energía atómica, para que no entrase en el agua del Báltico al hundirse el submarino de pura vejez. O sea, un sentimiento profundo de humillación. Y en ese contexto se produce la elección de Vladimir Putin, porque Yeltsin, que ya tenía un problema de cirrosis adelantada, lo tiene que dejar, y los oligarcas se ponen de acuerdo para que sea Putin. Pensando, le manejamos, porque venía del Ayuntamiento de San Petersburgo, es un don nadie, y una vez aquí y tal. Sí. Eso es lo que creían. Una vez que fue presidente, dijo, ahora soy yo el presidente y ahora decido yo. Y se apoyó en la guerra de Chechenia. Y con la guerra de Chechenia apareció el salvador del honor ruso. Ahora el ejército va a ganar esta guerra. ¿Cómo? No me importa. De la manera más brutal, pero la tiene que ganar. Y segundo, yo voy a ser el que va a mover el honor ruso otra vez. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien. En esa etapa todavía había
democracia, eso es verdad, las ONGs estaban ahí, Radio Eco Moscú, yo he ido muchas veces a hablar, manifestaciones, reuniones, partidos políticos, pero luego poco a poco todo eso empieza a desaparecer según se asienta más en el poder y termina por convertirse en lo que es la dictadura actual. Pero en esa pregunta, ¿lo pudimos hacer mejor? Yo creo que sí. Pudimos hacerlo de otra manera y no, en el fondo, alimentar el monstruo que hoy tenemos aquí. Yo en el Consejo de Europa, el tiempo que estuve, digo en el libro, mi intento siempre por explicar a algunos países, miren, y entonces era el año 99, todavía teníamos un Putin que hablaba, que negociaba, que llegábamos a acuerdos. No se puede estar todo el día diciendo de un presidente electo democráticamente que es un exagente del KGB, agente del KGB, aprende, y dale que te pego con el KGB todos los días. Porque al final este señor va a terminar por odiar a todos los occidentales, que es lo que ha pasado al final. Y al final, efectivamente, se considera como él el nuevo zar que va a hacer la nueva república, al nuevo gran país, frente a ustedes los occidentales que nos han querido hundir. Es muy simplista el razonamiento, pero está en el fondo de un hombre que efectivamente es del KGB y por lo tanto no tiene ningún escrúpulo en hacer determinadas cosas, pero que se considera como el que va a hacer el nuevo imperio ruso. En aquel entonces yo no estábamos en esta fase, estábamos simplemente en una guerra, había que hablar con él, y hablé con él las veces que fue necesario. Una vez me decía que no, otras veces me dijo que sí, e hicimos muchas cosas. Hicimos desde un defensor del pueblo en plena guerra, se liberó gente, se quitó el ejército, en fin, hablábamos. Hoy es imposible hablar. Pero la segunda parte que yo quería decirles es que efectivamente el puesto de comisario tiene algo que mucha gente no lo entendía. Y es que no se trata de llegar como un d'Artagnan a los sitios y decir, en este país está pasando esto y esto y esto y esto a la prensa, y ya como si hacen muchas ONGs y lo hacen muy bien, la denuncia. Sí, pero después de la denuncia, como decía, usted coge el helicóptero y se marcha y yo me quedo. Lo importante es qué pasa después de que tú has visto que hay cosas que hay que cambiar. Pues tienes que hablar con el responsable, que tiene el poder de hacer cambiar las cosas. Y en ocasiones le tienes que dar la mano, aunque luego te la laves. Pero es tu obligación institucional hablar con él, sentarte e intentar que su policía, su ejército, deje de hacer las brutalidades que está haciendo. Y eso hay que hacerlo en silencio. Porque si sales a la prensa a decir, le he dicho a este señor lo que tiene que hacer, lo haces una vez, pero no te recibe dos, ni le vuelves a ver más, porque le has ridiculizado. Por lo tanto, para arrancar determinadas cosas, hay que garantizarle al que sea, no crean ustedes que solo los rusos, en toda Europa, hay que garantizarle al político de turno que él va a ser protagonista de ese cambio, que se le ha ocurrido a él y que él es genial y que él lo va a hacer. Y que tú le vas a aplaudir cuando lo haga. Con eso, aunque antes haya sido un bárbaro, si realmente lo cambia y lo modifica y salva la situación, mi trabajo está hecho. No tengo por qué apuntarme el mérito de decir he sido yo el que he cambiado esto. Porque lo que importa es la gente que queda ahí en ese país, que tiene que soportar a ese gobernante y que hay que irle cambiando y aceptando determinadas cosas. Es un trabajo didáctico y muchas veces muy complicado y diplomático, en el que es muy importante nunca humillar al que tienes enfrente. Nunca. Nunca. Yo he visto a la comisaria, entonces la alta comisaria de Derechos Humanos de Naciones Unidas cometer ese error y nunca más fue recibida por Vladimir Putin y nunca más fue. En contra de lo que yo le dije, no se te ocurra nunca decir
antes de verle lo que está. Primero se lo dices y después hablas con la prensa. Hizo al contrario, primero lo dijo a la prensa, te dijo, no hace falta que venga usted porque ya lo he leído en el periódico, lo que tiene que decirme. Hay que tragar, sí, claro, pero esa es tu obligación, porque tienes que pensar en los que están allí sufriendo la situación, y tu trabajo es hacer que eso cambie. Por lo tanto, el primer punto es detectar los problemas, tener capacidad de diálogo y luego tener suerte que esa persona te escuche, que no siempre pasa, ¿eh? No siempre pasa. En el caso de la guerra de Chechenia, pues podríamos hablar mucho, luego ustedes pueden preguntar lo que quieran. Ese fue uno de los factores. Otro caso fue Georgia, también con el problema de la independencia de Abjasia, en que me tocó, a petición del presidente de Georgia, ir a negociar con el separatista de Abjasia, que era un loco frenético, que me tuvo en una negociación para que liberase a los partidarios en las elecciones elecciones democráticas del país, liberase a la oposición suya en el país para que pudiesen ir a las elecciones. Me tuvo desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana hablando con un intérprete y negociando. Y como era oriental, cuando decía que sí, al rato volvía a decir que no, y al otro volvía a decir que sí, y al otro volvía a decir que no. Y así estuvimos hasta que dije, bueno, mire, se ha terminado. Yo me vuelvo al avión y haga usted lo que quiera, porque mañana el ejército que está ahí va a entrar. Y efectivamente el ejército que estaba ahí entró y él tomó un avión y se fue a Moscú y ahí se quedó la cosa. Ahí se fracasa, pues es un fracaso, pero bueno, estás toda la noche intentando que no haya una violencia armada otra vez en una región. Y luego la parte europea, pues yo le diría a ustedes que en todas partes cuecen habas, en todas partes. Ha contado José Luis el caso de Inglaterra, pero el caso de Francia, el caso nuestro. Fíjate, yo me acuerdo en España, yo le dije al gobierno español, miren, yo soy comisario de Derechos Humanos, la época en que ETA estaba matando mucho, en el año 99, una cosa atroz, como estaba la gente en el País Vasco. Yo no puedo mirar para otro lado. Yo no puedo ir a ver lo que pasa en la guerra de Chechenia, en Francia, en Inglaterra. ¿Y España qué? ¿En España nos están violando los derechos humanos de la gente sometida a un sistema terrorista y todo lo demás? Yo tengo que ir a verlo. Bueno, el gobierno no quiso saber nada, hizo toda la resistencia posible y por haber, hasta que ya le dije al embajador, mire, voy a España en tal fecha. Así que, según el convenio, el gobierno tiene que darle al comisario apoyo absoluto y total en la visita. Ustedes verán, yo voy en tal fecha y si no hay apoyo cojo un taxi, me da igual. Me acuerdo de la conversación. Y efectivamente dijeron que sí, claro, obviamente al final. Hicimos el informe sobre el País Vasco y relaté todo esto que les estoy diciendo a ustedes. Realmente era horroroso lo que la gente te decía. Te entrevistabas con la gente que estaban apoyados en la pared mirando la puerta por si acaso podía entrar alguien a pegarles un tiro. Y eran diputados o eran concejales y eran gente terrible, terrible lo que ahí se contó. Y eso le gustó muchísimo al gobierno. ¿Pero usted por dónde? ¿Ustedes son tontos o qué les pasa? ¿Qué creían? ¿Que el comisario iba ahí a decir viva ETA? ¿Ustedes están tontos o qué? Bueno, por decirles a ustedes que en casa del herrero, cuchillo de palo. Pero había que hacerlo, había que contar ese contexto. Y el comisario, tuvimos muchos problemas para ponerlo en marcha, pero al final se puso. Al principio no teníamos apoyo, luego lo tuvimos. Muchos países nos pusieron funcionarios a nuestra disposición. Y en todas partes he visto problemas de derechos humanos, en todas partes. En el Reino Unido, decía José Luis, tenía una legislación antiterrorista terrible. Terrible, ¿eh? La española era una democracia avanzada al lado del tren. Porque el Reino Unido, con la mera sospecha de terrorista de una persona, lo metían en la cárcel sin juicio y sin abogado defensor que conociese las pruebas, las acusaciones. Meses y meses, con un juez que a puerta cerrada y sin que conociesen las partes las pruebas,
prorrogaba la detención por razón de seguridad nacional. Yo dije, yo quiero ver a estos señores, los fui a ver a la prisión con una resistencia del ministro del Interior, que no quería que fuese. Me dicen, usted no puede ir. Digo, usted verá, el convenio dice que puedo ir. Usted me dice que no, ahí está la prensa, y yo diré que yo no puedo garantizar que en el Reino Unido no se violen los derechos humanos porque no he podido hablar con estas personas. Naturalmente, puede usted ir, con un gentleman agreement, que salga usted y no diga nada a la prensa después de lo que ha visto. Bueno, eso ya lo veré yo, pero en principio sí. Y fíjense ustedes que la casualidad, yo hablé con aquellos señores que no digo que no fuesen terroristas. Yo eso no lo puedo asegurar. Tenían sus barbas, su Corán, todo lo que ustedes quieran. ¿Eran o no eran terroristas? No lo sé, yo no he conocido las pruebas, no las he visto, veía el estado de ellos tal. No tenían abogado, no habían visto a su familia después de años, y uno de ellos estaba tirado en el suelo diciendo que veía a Alá. Y estaba como las maracas de Machín, ahí, en aquel sitio. Deja al director, este señor hay que llevarlo al hospital. El psiquiátrico no puede estar aquí, se puede tirar por la ventana, cualquier cosa. Ah, no podemos. Digo, bueno, pues mire, yo, si ustedes no pueden, yo de aquí no me muevo hasta que esto se resuelva. Y efectivamente, 1 hora y pico después vino una ambulancia y se lo llevaron. ¿Sabe usted la tensión que supone estar en un sitio diciendo yo no me muevo de aquí hasta que esto no se resuelva? Y si no, salvo a los periodistas y les digo lo que está pasando porque ya no me he considerado sujeto al acuerdo que tengo con el ministro del Interior. Bueno, eso significa que cuando te vas del Reino Unido te hacen vudú. Te dicen, váyase ya, ¿no? De una maldita vez, ¿no? Y la explicación me lo dio después el jefe del M5. El M5 creo que es el Servicio Secreto Exterior, que conocía por una relación aparte. Me llamó y me dijo, mira, te voy a decir la verdad de las cosas. ¿Me das tu palabra de honor de que no la vas a publicar? Digo, no voy a publicar esas cosas. Se trata simplemente de que las pruebas contra esta gente vienen de Abu Ghraib. Abu Ghraib era la famosa prisión en Irán, en el cual torturaban los americanos a todo el que pasaba por allí, las famosas fotos, etc. Dice, si estas pruebas las hacemos públicas, cualquier abogado del Reino Unido, incluso último salido de la facultad, consigue la nulidad de todo el proceso y la libertad de esta gente. Porque son pruebas obtenidas bajo tortura. Lo que tenéis que hacer, estos señores, es terminar con este sistema, hacer un procedimiento y si no, los mandáis a casa. Efectivamente, al final los mandaron a casa, claro, porque no pudieron soportar, porque el Parlamento británico me pidió ir y yo fui y expliqué en el Parlamento británico. Esto es lo que está pasando. Y al final se lo cargaron el propio Parlamento, el sistema. Bueno, por decirle a ustedes que en todas partes cuecen habas, en todas partes había problemas, en todas partes había dificultades. Y esa ha sido un poco parte de mi vida, el vivir siempre con la patología de los derechos humanos. Yo admiro a la gente que tiene la suerte en la vida de estar en un puesto estupendo en el cual todo va bien y nunca tienes ningún problema. Yo les aseguro que no lo he conocido eso ni como defensor ni como comisario y he tenido que tomar mucho paracetamol de o ¿cómo se llama eso? El omeprazol para soportar, no digo la úlcera que no he tenido nunca, pero por lo menos el ardor de estómago y las malas dificultades y las dificultades en general, porque no es fácil estar en una prisión, como es en la prisión en Rusia, por ejemplo, una vista que yo hice, normal, un chico que estaba enfermo en una celda, y me dice, ¿a usted qué le pasa? Y pues tengo SIDA, y estaba aislado. Y bueno, ¿le dan tratamiento? No, ninguno. Y al salir le pregunto, al lado del Baikal, le pregunto al director, ¿por qué no tiene tratamiento este hombre de SIDA? Me dice, ¿cómo usted que haya tratamiento si no hay tratamiento ni siquiera para los demás habitantes de la ciudad que estamos aquí, en Novosibirsk? Primero a la gente y luego, en todo caso, ya veremos a la cárcel. Pero no había tratamiento de SIDA ni para los habitantes de Novosibirsk. O sea, fíjense ustedes
el planteamiento. Estaba condenado a muerte y efectivamente murió un tiempo después. Bien, en pocas palabras, que ese libro yo lo publiqué al final después de casi 20 años. Casi 20 años sin escribir una línea, con mi filosofía de no escribas para no intentar dar lecciones a los que te vienen después. Pero creo que era interesante contar cómo nacía una institución, no intentando hacer un libro jurídico, porque los libros jurídicos, con perdón, son absolutamente insoportables, sino un poco como una historia, contando una historia, esto fue así, pasó así, un poco de humor dentro de las partes trágicas que hay de algunas partes del libro. Y explicando cómo una institución que nace con muchas dificultades, si le pones ilusión, si haces un equipo como el que yo conseguí de gente entregada tarde y noche, que viajábamos de un lado para otro, olvidando a sus familias, al final se acaba consolidando y acaba saliendo adelante. Y la mayor alegría de todo esto es que cuando terminé el mandato, porque no es reelegible, había verdaderas bofetadas para ser elegido comisario después, y ya lleva muchos años de institución. Y nada más, yo estoy a su disposición para lo que ustedes quieran. He roto esa tradición para hacer el libro porque me parecía divertido, necesario contar un nacimiento de una institución europea y porque creo que de verdad, miren, muchos de los problemas que hoy tenemos en Europa está en esa quiebra de los valores democráticos en Europa. Está en que estamos olvidando los orígenes que tenemos de la paz actual, de la experiencia europea, del año 44. Yo nací el año 44, fíjense ustedes, justo cuando termina la Guerra Mundial. Y hoy lo que nos parecía un bien indiscutible, que era el respeto de la libertad, la igualdad, la democracia, el Estado de Derecho, hoy en Europa se está discutiendo por parte de la población europea esos valores que creíamos que eran indiscutibles. Aparece la xenofobia, el racismo, la extrema derecha excluyente, antieuropea, ante los valores europeos, a favor de lo que significa Putin y su guerra. Inconcebible hace unos años. ¿Por qué? Porque hemos pensado que la aventura europea era solamente hacer bien las cosas desde el aspecto económico. Un gran mercado donde todos vamos a vivir mejor. Pero el mercado, sin los valores, sin los principios, no es nada. Y se puede caer en cualquier momento. Y eso es lo que hoy tenemos que defender. Y como no lo hagamos nosotros o nuestros hijos o los grandes, pues esto va a ir muy mal. Esto va a ir muy mal. Y los errores que cometimos en la transición rusa, yo estoy convencido que han conducido, entre otras, el odio y el rencor de algunos países exsoviéticos hacia Rusia, equiparando Rusia con Unión Soviética, que es un error, no tiene nada que ver una cosa con otra. Especialmente los bálticos, Estonia, Letonia, han impedido un debate serio Occidente con Rusia de verdad. Y hemos ido fomentando el monstruo que se ha sentido agredido por todas partes y actúa como está actuando. Eso no justifica nada de la actitud de Putin, no justifica nada, pero explica que podíamos haberlo hecho mejor, mucho mejor, y que una responsabilidad moral y ética sí que tenemos, sí que tienen los Estados Unidos, sí que tienen tal, sí que tenemos los europeos, en lo que está pasando hoy. Y por lo tanto, tenemos que implicarnos más en buscar la paz, y esa paz, digan lo que digan, pasa por el diálogo con el agresor. Mientras no haya diálogo con el agresor no le importa estar 3 años más, porque para él la vida humana no tiene ninguna importancia. En Ucrania no está muriendo ningún habitante de Moscú, ni de
las ciudades grandes rusas de San Petersburgo. No. Están muriendo chechenos de las repúblicas siberianas del centro de Rusia. Esos son los que van. O van mercenarios. Y hay miles, y mueren por miles todos los días. En Rusia nunca ha sido problema la muerte de miles de personas, no, nunca, ni en la Segunda Guerra Mundial, ni después. El valor de la vida humana está muy por debajo de lo que nosotros consideramos. Por lo tanto, hay que parar esa guerra, hay que apoyar a Ucrania, desde luego, sin ninguna duda, pero tienen que sentarse a hablar, hay que obligarles a hablar. Y para eso hay que hacer diplomacia y no ser un idiota como Trump diciendo que Putin tiene toda la razón y que lo hace muy bien y ahora que le ha tomado el pelo intenta recuperar el terreno. Pero claro, a menudo es el otro que ya le ha tomado la medida. Hay que tener mucho cuidado con la política internacional y las cosas como se hacen. Porque detrás de las decisiones que tomamos muchas veces están muchas vidas en juego. Y con eso no se puede jugar. En fin, nada más que esto. Estoy a su disposición para lo que quiera. Ustedes pregunten lo que quieran, que yo responderé también lo que quiera, o sea, no se preocupen. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Me llamo Máximo y me gustaría preguntarte sobre todo por toda esta, digamos, todo este relato, ¿no?, de la relación de Rusia con Europa, que en el fondo, digamos, es una relación que buscamos resolver, pero que tiene como una gran contradicción, ¿no?, que es esa contradicción de esa falta de democracia, ¿no?, que nos relataba, ¿no?, cultural, pero que es un vecino que está ahí y que también nos da una inseguridad, no tratar, y que todos queremos la paz. Entonces, supongo que mi pregunta va en la línea de, ¿tenía sentido que Rusia estuviese en el Consejo de Europa sin tener esos valores democráticos? ¿Cree que puede llegar a volver otra vez a reincorporarse al Consejo de Europa y a otras instituciones internacionales? ¿Es factible? ¿Es conveniente? ¿No? Puede, o sea, esas heridas, ¿no?, esos errores que al final cometió, que yo comparto, ¿no?, Occidente en los años 90, ¿no?, con toda la transición rusa, ¿hay alguna manera de restablecer esa confianza? ¿Cómo se resuelve este entuerto? Es como la pregunta del millón, ¿no? Yo personalmente, yo lo tengo muy claro. Otros lo tienen menos claro. En el Consejo de Europa hay países que respetan los derechos humanos, los fundadores y otros. España, por ejemplo, país ejemplar en ese punto. Pero hay otros que están ahí que podríamos tener alguna duda. Por ejemplo, Hungría. Por ejemplo, la Polonia de los anteriores gobernantes. Por ejemplo, Turquía, país con una democracia transparente y fantástica, como usted sabe. Y ahí nadie dice nada. ¿Qué ocurre con Rusia? Que Rusia, cuando entra en el Consejo de Europa, y por cierto lo entra gracias a Miguel Ángel Martínez, que era entonces presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, español, que empujó muchísimo para que entrase, la idea era: tenemos que conseguir que este país, que no ha conocido más que la dictadura, el terror y la opresión, se transforme en una verdadera democracia y crear una administración democrática, jueces, policía, ejército, y una base social, no digamos toda ella democrática, pero una base social mínima que apoye unas elecciones democráticas, un parlamento democrático, etc. Y eso tiene que ser que entre con todas las dificultades que tiene, pero que entre. Y desde dentro cambiarlo, volcándonos para trabajar. Y se ha trabajado muchísimo, trabajado con la policía, con el ejército, con todo, durante muchos años. Pero ¿qué ocurre? Que en el Consejo de Europa
ha habido países que no han aceptado nunca, nunca, que Rusia fuese o pudiese llegar a ser un país democrático. Letonia, Estonia, desde el primer momento, Polonia, desde el primer momento era un ataque continuo con la Segunda Guerra de Chechenia, la primera, para expulsar a Rusia, para echarlo, porque la guerra... Naturalmente nunca decían nada del origen, de por qué estaba ahí, qué había pasado con los yihadistas y los rebeldes. Decían simplemente la represión rusa, y es verdad, había razón. Pero fíjese usted cuál ha sido la consecuencia. Ahora, cuando en la segunda parte de Ucrania y los han echado, con toda la razón formal, un país que hace una guerra contra otro país miembro de la Unión del Consejo de Europa, obviamente es muy criticable la situación, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿se podía haber hecho de otra manera? Porque esto de obligar a que Rusia se marche voluntariamente, porque se ha marchado Rusia, no la han echado, se ha marchado antes de que la echasen, ¿a quién ha beneficiado? Al señor Putin. ¿Por qué? Porque el último control de los valores occidentales y de la democracia en Rusia le ejercía el Consejo de Europa, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a donde los pobres demócratas que quedaban en Rusia, sometidos a juicios, persecución, etc., podían venir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y conseguir que Rusia fuese condenada y su libertad. Al estar fuera, se acabó. Ya no hay Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya no hay comisario que pueda ir a Rusia y ya no hay nadie que vea lo que pasa ahí dentro. Hemos dejado 100 y pico millones de personas sin protección ninguna. ¿No se podía haber hecho de otra manera? ¿No se podía haber, por ejemplo, suspendido el derecho de voto en la Asamblea Parlamentaria a la delegación rusa hasta tanto no cambiasen las cosas, como se ha hecho en otras ocasiones anteriores? Una medida de castigo que la deja usted sin poder político dentro de la Asamblea, fuera apartada, pero miembro de la organización con la que puede seguir negociando y hablando. Si Rusia hubiese estado hoy en el Consejo de Europa, ¿hubiese sido posible tal vez entablar una negociación para la guerra de Ucrania? Porque no se olvide usted de una cosa. En el Consejo de Europa es la única organización intergubernamental en que no están los Estados Unidos. Los Estados Unidos están en la ONU, los Estados Unidos están en todas las otras organizaciones internacionales, pero en el Consejo de Europa no. Por eso Rusia era un país gran contribuyente y que tenía una posición preeminente. Y estos antisoviéticos que han sido incapaces, también culpa de Rusia, de hacer lo que hicieron los franceses y los alemanes, que era darse la mano después de la guerra y decir, se ha terminado, vamos a mirar hacia adelante. Lo han conseguido echar y ahora mismo un país que tenía una plataforma para negociar internacionalmente en la que no estaban los Estados Unidos. Eso es una carta importantísima. Yo he estado en las reuniones de la OSCE, una, porque me negué a volver nunca más a las reuniones a Viena, a eso, en que los informes que hacía el comisario sobre la situación en Chechenia, inmediatamente el embajador de los Estados Unidos, un ataque furibundo contra el ruso, unido a los letones estonios, el ruso contestaba y ya no había más diálogo. Se acabó, no había más diálogo. Lo mismo en Nueva York, lo mismo en los demás sitios. En Estrasburgo no, porque los Estados Unidos no estaban. Y hemos perdido una plataforma de negociación internacional. No digo que se hubiese conseguido, pero se hubiese intentado por lo menos. Yo como comisario lo hubiese intentado. Ir a Rusia para hablar de lo que pasaba, hubiese ido al territorio de la guerra de Ucrania, al Donbass. Hoy el comisario no puede hacer eso. Por lo tanto, ¿tenemos la autoridad moral para hacerlo? Sí. ¿Hemos acertado? Tengo mis dudas. Porque en política internacional, como en todo,
hay que ser un tanto pragmático si lo que quieres es salvar vidas y no dejar indefenso a los que están dentro de Rusia, que hoy están indefensos totalmente. No sé si le ha convencido a usted mi argumento, pero yo conmigo mismo estoy convencido. Es que es así. La política internacional muchas veces es muy cruel, muy dura y muy difícil. Te tienes que tragar sapos, porque si quieres ir de D'Artagnan para ganar siempre, eso no existe. Pero entonces usted tiene esperanza. ¿Tiene esperanza? ¿Hay esperanza o no hay esperanza? Yo no sé, no soy Papá Noel, le quiero decir, o sea, hay esperanza, pues hay que tenerla, pero hay que trabajarlo. Lo que es muy difícil es que usted se sienta a hablar conmigo si yo le estoy diciendo todos los días, eres un repugnante torturador. En algún momento tendré que decir, si me quiero sentar con él, bueno, vale, eres todo lo que te ayuda, pero vamos a hablar. Y si no, pues el otro, que es un señor con un gran poder, pues ahí está. ¿Es cínico esto? No es cínico, es la realidad. Y en algún momento tendremos que decidir que tiene que parar de morir gente en Ucrania. ¿Que hay que pagar un precio? Pues claro que hay que pagar un precio. Evidente, el que diga lo contrario está soñando. ¿Que Ucrania va a tener que perder territorio? ¿Que es doloroso? Pues claro, evidentemente que sí. Y a partir de ahí me callo, porque a partir de ahí el que tenga la responsabilidad tiene que saber cuántos más muertos voy a poner encima de la mesa hasta que llegue a un acuerdo. Sabiendo que a mi adversario no le importa poner los que haga falta por su parte. Esa es la realidad. A partir de ahí, usted mismo. Ante todo, muchas gracias a don Álvaro y al profesor Carro por sus intervenciones y gracias también a don Álvaro por su actuación, porque por lo que sabemos de lo que había hecho antes y por lo que nos ha contado ahora, creo que merece el agradecimiento de muchos europeos. Con la experiencia que tiene usted y el conocimiento de esa zona sobre la que estamos hablando, Ucrania, ¿cuál cree usted? Porque yo creo que para resolver un conflicto quizás sea bueno saber qué es lo que quiere nuestro oponente o a quien consideramos como oponente. Sabemos que Rusia ha invadido Ucrania y una guerra de agresión y eso hay que resolverlo, pero ¿cuál era o cuál es de verdad el objetivo, la intención de Putin? Tanto la declarada como la no declarada. ¿Por qué agredió a Ucrania y qué es lo que ha querido o qué quiere conseguir? Porque sabemos lo que quiere conseguir, a lo mejor vemos lo que le podemos dar. Vamos a ver. Yo puedo hablar por el Putin que conocí. El de hoy, no. La última vez que le vi fue en San Petersburgo, con motivo de un acto internacional que íbamos con los reyes, y la relación España-Rusia y colaboración y tal, y hablamos 2 minutos, nos saludamos y nada más. Y otra vez en Sochi después. Pero vamos, de discusiones políticas en 2006 acabaron. Estamos en donde estamos. ¿Cómo era el personaje que yo he conocido en esa época con el que he hablado? Y voy a ser muy prudente porque sigue siendo un jefe de Estado y yo sigo teniendo obligación de guardar reserva sobre determinadas cosas, como es obvio, ¿no? Bueno, era una persona tremendamente fría, muy atenta. Te escuchaba sin interrumpirte el tiempo que fuese necesario, escuchaba las barbaridades que tenías que decirle sobre su país
sin interrumpirte, no como otros jefes de gobierno europeos que se ponían nerviosos como una moto cuando decía determinadas cosas. O sea, un control de sí mismo enorme y perfectamente previsible en lo que hacía. Es decir, si tú le decías, mire, presidente, lo que yo he visto es esto, su ejército fue así. Nunca había que intentar engañarle ni edulcorar, las cosas claras, el chocolate claro, y esto es así. Y así me lo decía, le agradezco a usted que me diga las cosas como usted las ve. Y yo creo que habría que hacer esto y esto. Por ejemplo, en la República Chechena, en plena guerra, vamos a hacer un comisario de derechos humanos de guerra dentro, para que los ciudadanos puedan presentar las quejas sobre las torturas del ejército, las desapariciones, las violaciones de las mujeres, etcétera y tal. Vamos a quitar el ejército de aquí, vamos a quitar la pena de muerte, etcétera y tal. Termina, te escucha, después te da una teórica de 20 minutos sobre por qué la guerra de Chechenia, cómo lo ve él, etcétera, 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 que es un desahogo, y después te dice, mire, a la primera sí, a la segunda no, a la tercera no, y lo cumple. Dijo, yo no voy a retirar la pena de muerte porque en ese momento no puedo, punto. Políticamente no puedo, y además no quiero. Luego firmó el protocolo 6 del Consejo de Europa que elimina la pena de muerte, lo firmó unos meses después que yo me fui. Pero el ejército sí, lo retiro. En la primera línea, para que esto que usted me dice de los bombardeos en las aldeas cuando matan a un soldado, etcétera, como la reacción salvaje de bombardear todo esto, lo retiro y pongo a los chechenos, ¿no? Y lo hizo, con una condición. Por favor, cuando vuelva usted a Estrasburgo, no diga nada en 2 meses, que es lo que yo necesito para gestionar esto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y cuando yo volví, en mi informe no puse nada de esa conversación. Y a los 2 meses me llamó y me dijo, acabo de firmar el decreto por el cual se retira el ejército de la primera línea y quedan los chechenos ocupándose del tema. Ese gentleman agreement, ese acuerdo para él era sagrado. Yo lo he dicho, lo voy a hacer. Pero usted se calla y me da tiempo a que yo lo haga sin que se me revuelva el ejército y se me revuelva lo que sea. Muy bien, a mí lo que me interesa es que usted quite el ejército de ahí que está bombardeando las aldeas. ¿Alguien sabe que eso lo ha conseguido el comisario? Nadie. Ha sido una ocurrencia del presidente. Y así seguirá por la historia. Ese era el presidente Putin. Le dice, mire usted, hay que tomar medidas y responsabilidades de estos oficiales que han torturado y asesinado, etcétera, etcétera. Tomo nota. No te dice lo que le va a hacer. Un tiempo después hay una reapertura de la causa en el Tribunal X por el cual a ese oficial se le vuelve a juzgar otra vez y lo condenan en Rostov-sur-Mer. Qué casualidad, ¿no? Y el padre obtiene justicia de la hija violada y asesinada por ese oficial. ¿Lo tiene que decir el comisario? No. No. Lo importante es que ese oficial le vuelvan a juzgar, lo condenen y el padre obtenga justicia. Ese es el Putin que yo he conocido. Putin que se podía hablar muy duro, que se podía negociar hasta un límite, que él te decía aquí no, y él no, y era no. Y donde ese acuerdo tomados en una habitación se respetaban. ¿Qué pasa? Que en el Consejo de Europa eso no les gustaba a todos, claro. Porque lo que hacía falta era un Putin malo, malísimo. A mí no me interesaba un Putin malo, malísimo, porque un Putin que me solucionase los problemas de la gente que estaba allí, que la estaban matando y torturando y desapareciendo. ¿Lo conseguí? Pues no todo, ni mucho menos, claro. Obviamente no, la brutalidad de la guerra es la brutalidad de la guerra. Cuando usted anda sobre las ruinas y ve la destrucción, y ve la muerte, y ve la gente con los pies envueltos en periódicos, en la nieve,
esperando la sopa que le da el ejército, le dice, no necesito nada más que le diga usted a mi hijo que sigo viva, pues ahí está todo. Y cuando usted vuelve a subir en el helicóptero en Grozny para irse otra vez a la Cierta a tomar el avión, y te vas y ves aquello desolado, arrasado, destruido, dices, bueno, sí, yo me voy al hotel bueno, de Occidente calentito, y aquí queda lo que queda. Así que mi trabajo es que esto sea lo menos salvaje que sea posible. Va a seguir siéndolo, pero que sea lo menos posible. No sé si me he explicado bien lo que le estoy diciendo. ¿Cuál es el personaje de hoy? No lo sé. La que yo conocí, repito, partidos políticos, ONGs. Hoy mis amigos de las ONGs o han muerto, o están detenidos, o están en el exilio. Es terrible. Hoy es una situación de una dictadura real. Y lo que podía haber cambiado en ese país aparentemente no ha cambiado. Pero hay demócratas en Rusia, ¿eh? Claro que los hay. Lo que hay es muchísimo miedo. Muchísimo miedo. Algunas veces los españoles nos olvidamos de la época de la dictadura. En la época de la dictadura, yo me acuerdo que los que estábamos en el combate en la calle éramos 20. Cuando hacíamos un meeting, mirabas alrededor y no había tanta gente. ¿Por qué? Natural, por miedo a la policía político-social, a las detenciones, a la pérdida del trabajo, a la expulsión de la universidad, lo que es una represión de una dictadura. Y eso aquí no te mataban todavía, excepto algunos, pero ahí es que desapareces. Entonces, claro, la cosa es muy seria. Pero que hay demócratas, sí. Y que hay que trabajar para que termine esta guerra, para abrir la posibilidad de volver a un diálogo con Rusia. Y termino, y contesto también a usted. Rusia tiene que volver a ser parte de Europa. Ese sería el éxito de Europa de verdad. En vez de condenar sistemáticamente a Rusia, atraérnoslo, convencerlos, crear esa sociedad democrática poco a poco. Lo necesitamos, la Rusia europea con nosotros. Es parte de nuestra seguridad, porque no olvidemos que China está un poco más allá, con frontera con Rusia incontrolada. Nuestra seguridad depende en gran parte de que Rusia no sea nuestro enemigo, ni militar, ni ideológico, y que seamos capaces de potenciar la mentalidad en la Rusia europea de que no los hemos lanzado para siempre a las cavernas. Es difícil hacerlo, es muy difícil, pero es absolutamente necesario para el futuro de Europa. Hay modo de entender. Y eso es lo que tenemos que trabajar los europeos. Porque además ahora ya tenemos claro que el amigo americano no es tan amigo. Por lo tanto, o nos movemos con una perspectiva de futuro clara de lo que tenemos que hacer, o lo vamos a tener muy, muy difícil. Nada más. Perdón, que me he extendido demasiado. Bueno, yo quería sumarme a las palabras de nuestro vicepresidente en el sentido de que para el Ateneo es una satisfacción haber acogido la presentación de su libro y desde luego una honra el tenerle aquí. Yo quería hacer dos preguntas muy simples. Una mucho más simple y relacionada con el título del libro. ¿Por qué en la bruma del olvido, esos recuerdos en la bruma del olvido? ¿Por qué ha elegido usted ese título? Y luego quería saber el papel que las ONGs han representado en las relaciones que ha podido tener con usted. ¿Ha contribuido las mismas a una sinergia o al contrario han estorbado en algunas situaciones en los términos que usted ha comentado anteriormente? No, las ONGs nunca han estorbado. Nunca. Las ONGs, al contrario, era una base de información importantísima antes de que visitásemos cada país. Nos daban una visión de lo que pasaba en ese país, en las cárceles, en el ejército, en toda la patología del país.
aunque estuviese sesgado, pero era muy importante la información que nos daba para preparar el viaje y no decir vamos a hacer unas visitas según lo que nos indica el gobierno, ¿no? Y no. Aparte de lo que nos dice usted, bueno, que está muy bien, que vamos a inaugurar este parque, aparte de eso, vamos a ver esta prisión, vamos a ver este sitio, vamos a ver este otro lado, porque esa es la información que nos daban las ONGs de dónde estaban los problemas reales. Así que han sido colaboradores muy importantes, especialmente Amnistía Internacional. Amnistía Internacional colaboró con el comisario en el tema de Chechenia, en el tema de la guerra, en el tema de Georgia, en el Balcanes, muchísimo, hasta el punto de que me invitaron a Londres a tener una gran reunión con ellos y a agradecer formalmente lo que habíamos trabajado conjuntamente, porque Amnesty era muy exigente, pero muy independiente. Y cuando comprendieron que el comisario no se casaba con nadie, estaban ahí y nos apoyaron. Human Rights Watch no es otra historia. Estaban los Estados Unidos detrás y eso en Human Rights Watch estaba, en fin, no diría que no fuera independiente, pero era otra cosa. Tenía una visión más anti-rusa a pasase lo que pasase. Amnistía no. Amnistía era más abierta, más que hay que buscar soluciones, no condenas ditirámbicas por principio, ¿no? O sea que no, y en general todas las pequeñas, muy bien, ha sido un trabajo genial, como los defensores del pueblo locales y colegios de abogados, en fin, muchísimas gentes. Y la otra pregunta, perdón. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué La bruma del olvido? Bueno, es la única parte, digamos, romántica del libro, ¿no? Porque antes de que me vuelva tonto del todo, pues me quiero poner en papel escrito mis recuerdos y mis vivencias. Y en el fondo, si usted deja pasar mucho tiempo, va apareciendo la bruma, y la bruma va disolviendo los recuerdos, y cosas que parecían muy sencillas, de repente se van complicando, ya no las ves tan claras, tienes que volver a mirar tus notas. Y luego hay otra parte que prefieres dejarla en la bruma del olvido. Antes de cortar, invitaros a que compréis el libro y sobre todo a que lo leáis. Es testimonio vivo, historia viva. Muchas gracias de nuevo al Ateneo, a José Luis Carro y sobre todo a Álvaro por venir hoy hasta Santiago de Compostela a disfrutar de esta magnífica, a hacernos disfrutar de esta magnífica charla. Gracias, Álvaro. No, gracias.